El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Maltrato infantil. Mujer quemó a su hijo con una cuchara. Madre debe responder por delito de violencia intrafamiliar. Alarma por robos en Barranquilla. Cada hora hay más de 20 atracos. Con destornillador sacaron la computadora de un carro. 24 ciberdelincuentes capturados por estafar a turistas. Se robaron más de 2.000 millones de pesos. Niña con malformación en pierna lleva 2 años esperando que la operen. Disparada a muerte por cáncer por falta de atención. En el año van 46.000 personas fallecidas. Águilas Negras amenazan a candidato a la alcaldía de Neiva. Dorian baja a categoría 1 tras su llegada a las Carolinas. ¿Misógeno? Ministro de Brasil califica de fea a la esposa del presidente Emmanuel Macron. 3 líderes sociales asesinados en menos de 24 horas en Antioquia. Candidato al Consejo del municipio de Nariño, Antioquia, es señalado como líder de banda criminal dedicada a microtráfico de estupefacientes. Cumbre presidencial en defensa de la Amazonía avanza en Leticia. Sigue en aumento la deforestación en las selvas colombianas. En el Guaviare son más de 43.000 las hectáreas deforestadas. Fiscalía se retracta y reconoce ante Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia. Indignación por presunta ejecución extrajudicial de indígena desarmado en Jamundí Valle. Desfalco por más de 2 millones de pesos en la Universidad del Pacífico, denuncia Contraloría. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Maicao, en La Guajira, al enterarse de la triste noticia que ocurrió en el barrio Almirante Padilla, donde una madre le quemó los glúteos a su hijo de 4 años. Luis Fernando Ariza con los detalles desde Riohacha. Luis Fernando, buenos días. Hola Luisa, televidentes. Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Maicao al enterarse de que en el barrio Almirante Padilla una mujer le quemó los glúteos a su hijo de 4 años de edad con una cuchara caliente. Usted en el momento tiene una orden de captura por el delito de violencia intrafamiliar. El brutal castigo se produjo supuestamente porque el menor se encontraba jugando con un primo y la madre no le había dado la autorización. Esta actitud la toma ella de acuerdo a que el niño se encontraba jugando con uno de sus primos de 10 años en la casa, lo cual generó que tomara esta reacción esta señora. La mujer, identificada como Lizeth Mayerly Caicedo Rodríguez, fue llevada hasta la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía Seccional Maicao, donde deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar. Se está iniciando un proceso investigativo en donde yo creería que le van a dar una detención intramural. En el departamento son altos los índices de violencia de género e intrafamiliar, por lo cual constantemente la policía debe atender este tipo de casos. En total se han presentado 1.036 casos en lo corrido del año aquí en el departamento de La Guajira. El municipio de Maicao ocupa el segundo lugar en esta sección del país con 156 casos. Desde La Guajira para CMI La Noticia, Luis Fernando Ariza Moscote. Luis Fernando, muchas gracias. Y en promedio, 140 de cada millón de niños menores de 5 años pierden la vida por enfermedades prevenibles en Colombia. En Latinoamérica, un menor de edad muere cada 3 minutos, de acuerdo con UNICEF. ¿Qué es una enfermedad prevenible? Están relacionadas, por ejemplo, con la enfermedad respiratoria aguda en los niños pequeños, la enfermedad diarreica aguda. De acuerdo con UNICEF, en América Latina, cada 3 minutos muere un niño menor de 5 años por esta situación. Colombia no se escapa de este fenómeno. Podríamos decir que aproximadamente 30 niños de cada millón de niños que están menores de 5 años tienen problemas de enfermedad diarreica aguda. Si vemos el caso de respiratoria aguda, podremos decir que aproximadamente 140 niños de cada millón están muriendo por enfermedad respiratoria aguda. Expertos señalan que la prevención inicia por la lactancia materna y entornos con buena higiene. Higiene en el lavado de manos, higiene con el lavado de los alimentos. ¿Por qué? Porque ahí es donde van las bacterias y los virus que causan esos problemas. Para evitar más decesos, UNICEF Colombia capacitará a los funcionarios del sector salud, padres y cuidadores con pautas de prevención. La estrategia denominada Un abrazo para cada bebé iniciará en Chocó y La Guajira. Y hay alarma por robos en Barranquilla. En una hora se registran más de 20 atracos a vehículos. Por este delito, 140 personas han sido capturadas. Fabián Lesmes, buenos días. ¿Y quiénes estarían detrás de estos robos?
Luisa, la Policía Metropolitana de Barranquilla trabaja para la desarticulación de 2 estructuras delincuenciales organizadas que trabajan en el robo de autopartes en esta ciudad. En este video quedó registrado la experticia que tiene este ladrón en el robo a vehículos. En esta ocasión logró hurtar un computador. El hecho se registró en el norte de Barranquilla. El carro lo tenía parqueado y se me llevaron los retrovisores, y también tuve un carro en otra oportunidad y también me robaron. Se han llevado la antena, los retrovisores. Una de las bandas que se dedica al hurto de los conductores de los vehículos logra cometer los robos haciéndose pasar como usuarios de transporte público. Una muchacha y dos muchachos que llevaban con una pistola y un cuchillo, pero bueno, como a las 8 de la noche. La policía ya tiene identificado el modus operandi de estas organizaciones delictivas. Hasta la fecha han capturado a más de 140 personas por el delito de hurto. Estas estructuras operan de manera organizada en horas de la noche, ubican estos vehículos abandonados y por medio de herramientas físicas logran abrir estos vehículos y poder hurtar las pertenencias que se encuentran en ellas. Luisa, según nos informó la Policía Metropolitana de Barranquilla, algunos de estos sujetos que ya fueron capturados son reincidentes en el delito de hurto y que trabajan en complicidad con algunos recicladores y vendedores ambulantes de estos sectores. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Golpe a la ciberdelincuencia. En las últimas horas fue desarticulada una red que a través de internet estafó en más de 2.000 millones de pesos a varios colombianos y extranjeros en destinos turísticos. La investigación se coordinó desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, buenos días. ¿Y cómo operaba esta red? Buenos días, Luisa, televidentes. Esta red, conformada por 24 personas, estaba siendo asesorada por un exdirectivo del sector bancario que conocía muy bien el tema de las transacciones y por varios asaltantes cibernéticos que utilizaban los datos de sus víctimas para saquear sus cuentas. Las denuncias de varias personas a quienes les habían sacado dinero de sus cuentas a través de transferencias o compras electrónicas con sus tarjetas de crédito condujeron a los ciberpolicías a realizar seguimientos en la red que les permitieron ubicar la dirección física de las terminales y dispositivos desde los que durante el último año habrían robado a por lo menos 1.000 personas, entre ellas varios turistas. Generaron unos movimientos alrededor de 2.000 millones. Para eso también estas personas utilizaban gente experta, tenían su propio hacker. Aseguran las autoridades que a los ciberdelincuentes los asesoraba un exdirector bancario. A través de una aplicación, ellos remotamente generaban transacciones en empresas de giros, obviamente con algunos empleados que les ayudaban, sobre todo al mediodía, y generaban diferentes transacciones entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Esta red pagaba a funcionarios de banco y establecimientos de comercio para obtener información sensible de los clientes. Y en otras noticias, casi 3 años ha tenido que esperar una niña de 11 años para que la EPS Comeva autorice la operación de una de sus piernas. Esta es la hermosa sonrisa de Marianela. Tiene 11 años y vive con su madre y su hermano en el barrio El Socorro de Cartagena. Nació con el síndrome de Blount, que afecta a sus piernas. Como a los 2 años empecé a tratarla con ortopeda, pero Comeva me asignaba ortopeda general. Fue operada quirúrgicamente, fue operada en el 2015, pero con un ortopeda general. Desde entonces la familia ha pasado una odisea con la EPS Comeva, que solo operó una de sus piernas, pese a que una tutela interpuesta por la madre ordena la intervención de las dos. Ella ahora presenta dolores. A veces no puede ir a su colegio porque la verdad es que eso le está afectando tanto en la parte emotiva como física. La familia hace un llamado para que Marianela sea operada lo antes posible y pueda llevar una vida como la de los otros niños. Un llamado a las directivas de Comeva, a los señores que tengan que hacer movimientos, que por favor muevan ese dinero rápido, que consignen rápido para que por favor mi hermana pueda seguir viviendo su vida normal. Entre tanto, la respuesta de la EPS es que está a la espera de la autorización para desembolsar el dinero para realizar la operación. Esta familia también le pide a la Secretaría de Salud que intervenga en este caso. Es por el momento la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Tatiana, muchas gracias. Nuevos candidatos amenazados. El caso más reciente es el del aspirante a la alcaldía de Neiva, Dilberto Trujillo, y 2 de sus colaboradores que fueron amenazados de muerte por las Águilas Negras. Mayerly Murcia, buenos días. ¿Y cómo fueron estas amenazas?
Hola Luisa y televidentes, buenas tardes. Así es, este candidato ha venido recibiendo diferentes amenazas desde hace varios meses. El más reciente, un panfleto amenazante en su lugar de residencia. Este candidato pide mayores garantías. Las amenazas aparecen luego de que el candidato denunciara incursión de carteles y dinero del narcotráfico financiando campañas políticas y que en una emisora comunitaria de Neiva fue señalado sin pruebas de pertenecer al ELN. Desde hace cerca de 3-4 meses instauramos una denuncia en la URI ante el señor William Gutiérrez por la cantidad de barbaridades, porque no es otra palabra, de barbaridades que viene diciendo contra mí. Le habíamos escrito al señor presidente de la República, Duque, al Ministerio de la STID, a la Embajada de Suiza, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Colombia, al personero de Neiva, y desafortunadamente, salvo el personero de Neiva, ninguna entidad ha querido respondernos por este tipo de amenazas. Asimismo fue amenazado el candidato a la alcaldía del municipio del Obo, Marco Tulio Peña. Las amenazas han aumentado la preocupación y el temor de la clase política departamental, la opinión pública y la comunidad en general. Estuvieron circulando por el municipio del Obo a partir más o menos del lunes, si no antes, un panfleto de las Águilas Negras, según se encuentra expresado en el texto, donde nos dan 24 horas para salir del municipio. No obstante, el candidato fue enfático en que no renunciará a la carrera por la alcaldía de Neiva. El día de ayer le fue hurtado a uno de sus colaboradores el teléfono celular donde había información y el sitio de concentración del candidato. Esta es la información desde la ciudad de Neiva. Mayerly Murcia Torres para CMI, La Noticia. Y tras arrasar las Bahamas, el huracán Dorian continúa su paso por la costa oriental estadounidense, donde el fenómeno meteorológico tocó tierra como un ciclón de categoría 1 en una zona costera de Carolina del Norte. Al menos 330.000 personas se quedaron sin servicio eléctrico. El huracán Dorian sigue su camino por la costa oriental de los Estados Unidos y aunque se ha debilitado sigue representando un gran peligro y tras pasar por Florida azotó durante toda la noche con tormentas tropicales y vientos huracanados a las dos Carolinas, donde más de 293.000 hogares se quedaron sin electricidad y se registraron daños y destrucción. Tras pasar a 110 kilómetros de Charleston, la segunda ciudad más poblada de Carolina del Sur, se dirigió hacia el norte y aunque Dorian no llegó a suelo continental, sí tocó tierra como un huracán de categoría 1 sobre el Cabo Hatteras, en la costa de Carolina del Norte, con vientos sostenidos de 144 kilómetros por hora. Wow. Medios estadounidenses hablan de 4 muertos, mientras las autoridades ordenaron la evacuación de más de 3 millones de personas en Florida, Georgia y las Carolinas. Mientras que el balance de víctimas mortales en las Bahamas, donde Dorian impactó como un huracán de categoría 5 por más de 48 horas, se elevó a 30, la mayoría en las devastadas islas Abaco, donde las personas desaparecidas se cuentan por miles y las autoridades estiman una cifra de muertos sin precedentes. Comentario misógino. El ministro de Economía de Brasil insultó a la esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, al decir que es realmente fea. Lo mismo había dicho el presidente Jair Bolsonaro. El ministro de Economía de ese país, Paulo Guedes, volvió a ofender a la primera dama de Francia al decir que es fea. La preocupación es xingar a Bachelet, xingar a mulher de Macron, chamar a mulher de feia. O presidente devolveu, falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Después de una pausa, el ministro trató de arreglar su afirmación de esta manera mientras sonreía. No existe mulher feia, existe mulher observada do ângulo errado. Este comentario se desata luego de una reacción de hace 2 semanas del mandatario brasileño en Facebook, cuando un seguidor suyo publicó un meme donde se burlaba del físico de Brigitte Macron, comparándola con Michel Bolsonaro. A lo que Jair respondió: no humilles al hombre. Lo que desató críticas contra Bolsonaro e incluso su homólogo francés Emmanuel Macron, durante la cumbre del G7, calificó la reacción de Bolsonaro sobre su esposa de extremadamente irrespetuosa. Horas después de hacer el comentario, al ministro le tocó pedir disculpas a través de un comunicado, donde afirmó que se trató de una broma. Continuamos en CMI, primera emisión. 3 líderes sociales fueron asesinados en menos de 24 horas en Antioquia, con lo que aumentó a 13 el número de dirigentes que caen bajo las balas. 2 de los líderes fueron ultimados en zona rural de Santa Fe de Antioquia. Yussi Chaparro, buenas tardes. ¿Y quiénes eran estos líderes?
Hola Luisa, buenas tardes. Según defensores de derechos humanos, uno estaría relacionado con la actividad social, ambiental y también denuncias por minería, y los otros dos tenían cargos en la Junta Administradora Local de este municipio de Santa Fe de Antioquia. Aunque estos defensores dicen que estas muertes estarían relacionadas con su labor, la policía investiga. Fernando Jaramillo, líder social del municipio de Maceo, nordeste antioqueño, habría sido asesinado por su labor, según denunciaron defensores de derechos humanos. Era un líder ambiental que estaba impulsando programas ambientales en su territorio y además estaba haciendo labores de veeduría y de oposición a un proyecto minero que se estaba ejecutando en ese municipio. Horas después, fueron asesinados en el municipio de Santa Fe de Antioquia otros dos líderes campesinos. Se trata de Wilder Godoy y Luis Humberto Alcaraz, cuyos cuerpos fueron encontrados en zona rural. Dos cuerpos que presentan impactos de arma de fuego. Dentro de la información que se ha recolectado, se conoció que estos dos ciudadanos, uno se desempeñó como presidente y el otro como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal en el periodo de 2013 al periodo 2016. Para los líderes de derechos humanos aún no hay protección suficiente. Nos preocupa mucho la ausencia de la Procuraduría General de la Nación en materia de sanciones por acciones y omisiones ante los agresores que siguen agrediendo a los defensores de derechos humanos. En Antioquia, en el año 2019 han sido asesinados 13 líderes sociales y otros 75 tienen amenazas de muerte. Y en otras noticias de Antioquia, a las 12:05 del mediodía, la policía capturó a un candidato al consejo del municipio de Nariño, esto al oriente del departamento, quien es señalado como el presunto responsable y también cabecilla de una banda criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. El candidato Juan Carlos Osorio aspiraba al consejo del municipio de Nariño, oriente antioqueño, por el Partido Liberal. Después de varios meses de inteligencia y seguimiento, según la policía de Antioquia, era además el líder de una peligrosa banda criminal conocida como Los Barberos, dedicada al microtráfico de estupefacientes. Era la persona que definía las tareas a cada uno de los integrantes de esta organización criminal, de esos donde se almacenaba el estupefaciente, a quién se le compraba, a quién se vendía, cómo se hacía el proceso de comercialización, y pues aquí en esto casi siempre terminan afectados son los menores de edad en los espacios públicos. El político fue capturado junto a otros 8 integrantes de la banda, entre ellos una madre e hija quienes almacenaban los alucinógenos. En el municipio de Nariño hay repudio por los nexos entre política e ilegalidad. Todas las formalidades que se adelantaron durante la investigación nos lleva a establecer que él es la persona que estaba liderando esta actividad criminal en el municipio. Bueno, lo que uno esperaría es que a los cargos públicos lleguen personas totalmente idóneas, pero de igual forma también transparentes, que es lo que la comunidad espera. El candidato y los demás capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de porte y venta de estupefacientes y concierto para delinquir. Además de sus aspiraciones políticas, tenía como profesión la barbería, por eso el nombre de esta banda criminal. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia, feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y sin la presencia del presidente brasilero Jair Bolsonaro y liderada por el mandatario colombiano Iván Duque, Leticia es sede de la cumbre presidencial en la que buscan salidas para salvar la selva amazónica. Los presidentes de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia suscribirán el pacto para la conservación de los bosques amazónicos. Nuestro enviado especial, Carlos Ruiz, nos entrega detalles de esta cumbre desde Leticia. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Están presentes en este bellísimo escenario de la Universidad Nacional en Leticia los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Ecuador, Lenín Moreno, de Perú, Martín Vizcarra, y de Bolivia, Evo Morales, y por videoconferencia el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que no pudo asistir personalmente por problemas de salud. El diálogo que realizan los mandatarios de la región amazónica, con excepción de Venezuela, país que no fue invitado, tiene el propósito de reafirmar la voluntad política de cuidar la cuenca amazónica y presentar nuevas acciones para la preservación de esta gigantesca zona que suministra al mundo casi el 25% del oxígeno. Los presidentes están reunidos en una maloca frente a comunidades indígenas del Amazonas colombiano, sentados sobre maderos y en un escenario natural de selva y el hábitat propio de los pueblos de la región amazónica. Se crea esa red de cooperación también para pasar información de manera inmediata
la creación de predicciones de manera inmediata para todos los países, la creación de un sistema de información unificado entre nosotros, la aprobación y la definición de la hoja de ruta de la segunda fase del proyecto de paisajes amazónicos, donde fue aprobado ya $96 millones del proyecto JEF para la implementación de la segunda fase. Los países de Surinam y Guyana también se hacen presentes en esta reunión que concluirá con la firma de lo que se llamará Pacto de Leticia por la Amazonía. Al término de esta reunión, los presidentes amazónicos presentarán en una rueda de prensa los criterios y las acciones que tienen ya definidas para la preservación de la cuenca amazónica. Con Marcos Solórzano y Carlos Ruiz desde Leticia, CMI, La Noticia. Carlos, muchas gracias. Y la región de la Chiquitanía en la Amazonía boliviana fue una de las más afectadas por las llamas. La Reserva Natural de Lotuquis aún presenta puntos calientes aislados. Informe de nuestra colega Magdalena Guzmán de la cadena A de Bolivia. Magdalena. Los pulmones del mundo se están quemando en nuestras narices. Mire lo que está ocurriendo en este momento. Casi no hemos ardido, se nos fregó y estamos aquí. Otra vez. Nuestro equipo de prensa de Cadena A se trasladó hasta la reserva Otuquis. Como podemos observar, el incendio aún continúa activo. Necesita una ayuda internacional urgente en este momento, no se puede controlar. Miren ustedes realmente lo que está pasando. Vamos, esto realmente es preocupante. Veamos, por favor, corramos porque el fuego se está expandiendo aquí en la reserva de Otuquis. El fuego se descontroló en la reserva y subió hacia la carretera. Los voluntarios que se trasladaron para llevar alimentos a los militares y nuestro equipo de prensa tuvimos que apagar las llamas para que no llegue a nuestro vehículo, ya que nos vimos acorralados por las llamas y el humo. Compañeras de Cadena A, este sacrificio, de dedicar el trabajo, vaya saliendo hasta más allá. En otro punto de la llanura, observamos que los militares salían del bosque para no ser atrapados por las llamas, ya que eran incontrolables. Este es el reporte que se tiene desde Puerto Suárez, la provincia. Germán Bush, informándole para Colombia. Es momento de hacer una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, joven muere en extrañas circunstancias en Jamundí, Valle del Cauca. Familiares señalan al ejército. Ya regresamos. Continuamos en CMI Primera Emisión. La Fiscalía General de la Nación admitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que todavía hay personas desaparecidas de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Así lo señalaron abogados y familiares de las víctimas al terminar la audiencia de seguimiento ante este organismo internacional. La Fiscalía, después de una pregunta que le hizo uno de los jueces sobre cuál era la postura oficial respecto a los desaparecidos del Palacio de Justicia, dijo que la postura oficial es que sí existen los desaparecidos forzadamente del Palacio de Justicia. Para los familiares de los desaparecidos es necesario conocer la verdad de lo ocurrido. La búsqueda es importante, pero nosotros necesitamos que jurídicamente las personas que todavía están vivas, que pueden contar la verdad, nos digan por qué. Los abogados señalaron que no existe claridad en la investigación de la Fiscalía. La audiencia se reconoce que hay procesos de identificación de restos óseos de trabajadores de la cafetería. Lo que no se dice es que los que se identifican como nuevos desaparecidos haya una línea de investigación. Y además en el fallo se determina que hay un proceso de cumplimiento del pago de indemnizaciones que ordenó la Corte. En las próximas semanas, la Corte Interamericana emitirá un concepto en el que dirá si el Estado le ha cumplido a los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia. Y un joven muerto y otro herido dejaron confusos hechos que involucran al ejército en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Allegados a la víctima aseguran que se trata de un falso positivo. Javier Ramírez, buenas tardes. ¿Y quién es la víctima? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, la víctima es un joven de 22 años, un campesino que se encontraba en compañía de otro amigo en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Relatan los familiares y allegados a la víctima que los dos jóvenes tenían un radio de comunicaciones y que cuando llegó el ejército, los uniformados abrieron fuego indiscriminadamente. Las autoridades investigan este caso.
Los confusos hechos donde resultó muerto el joven identificado como Omar Guasaquillo, de 22 años, ocurrieron en el corregimiento Villa Colombia, parte alta de la Cordillera Occidental, zona rural de Jamundí. Las primeras versiones indican que la víctima se encontraba en su casa junto a otro joven, portaban un radio de comunicaciones y que al ver tropas del ejército corrieron. Ante esta reacción, los uniformados habrían abierto fuego. En hechos confusos, al parecer, tropas del ejército están haciendo una exploración rutinaria en el área y unos jóvenes que estaban en una vivienda con unos radios de comunicación. Lo que señala la comunidad es que se abrió fuego, uno de ellos terminó muerto en los hechos confusos, otro está herido. Según versiones recogidas por la Asesoría de Paz del Valle del Cauca, el joven no portaba armas y una vez muerto, los efectivos de la Tercera Brigada del Ejército habrían alterado la escena de la muerte. Y que fue después arrastrado unos metros en un lugar apartado del lugar donde ocurrió el asesinato. También se señala que son muchachos que solamente portaban un radio, que eso era todo lo que tenían. Desde el hospital de Jamundí, donde se encuentra en recuperación, el otro joven que resultó herido relató su versión sobre lo ocurrido. Ellos nos dispararon. Ellos nos dispararon de una. Nosotros nunca nosotros alzamos las manos y nos dieron alto y alzamos las manos y nos comenzaron a disparar y yo salí corriendo y Omar salió para el otro lado y él cayó ahí. Y yo seguí corriendo y yo seguía escuchando los tiros, o sea que a él lo remataron ahí en el piso. La Defensoría del Pueblo y la Oficina del Asesor de Paz han pedido a las autoridades pertinentes que se desarrolle la investigación del caso con celeridad para que se esclarezca este hecho. Por su parte, el Ejército expidió un comunicado donde dio su versión de los hechos. En otras noticias, en la capital del Valle del Cauca, en este momento las autoridades investigan un homicidio que ocurrió en las últimas horas en el sur de la ciudad. La víctima es Jason Mendoza, jugador de fútbol profesional, quien actualmente militaba con el Valledupar Fútbol Club. Mendoza perdió la vida cuando se encontraba visitando a su madre, iba saliendo de la vivienda y sicarios abordaron a la víctima, quien se movilizaba en una camioneta, le propinaron 11 disparos. Las autoridades investigan los móviles de este asesinato. En otras noticias, en Jamundí, Valle del Cauca, las autoridades capturaron en las últimas horas a los jefes de milicias de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Alias El Indio, Nusita y su compañera sentimental fueron capturados por las autoridades en Jamundí, Valle del Cauca. Los detenidos están relacionados con la activación de un artefacto explosivo al paso de una patrulla. Son requeridos por el delito de homicidio en grado de tentativa y en concurso con la de fabricación, tráfico, porte de armas. También son señalados de instalar pasacalles y repartir panfletos alusivos a la columna móvil Jaime Martínez. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos por la captura de alias El Gordo. Todos los capturados registran antecedentes por porte ilegal de armas de fuego. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía y a esta hora se realizan las audiencias de legalización de captura. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI La Noticia. Javier, gracias. Es momento de hacer una breve pausa y al regresar a CMI, primera emisión, 1.600 estudiantes sin clases sellan Colegio Distrital de Bogotá. Ya les contamos los detalles. Continuamos en CMI Primera Emisión. Graves irregularidades en el manejo por recursos de más de 2.300 millones de pesos en la Universidad del Pacífico, considerada la más importante de Buenaventura, denunció la Contraloría General de la República. Las irregularidades en la Universidad del Pacífico, denunciadas por la Contraloría General, ocurrieron en la vigencia 2018 y comprometen recursos que ascienden a los 2.324 millones de pesos. Entre los hallazgos aparecen pagos no autorizados de tarjetas de crédito, declaraciones tributarias iniportunas que generaron pagos adicionales e irregularidades en los aportes a la seguridad social que causaron millonarios intereses. Primero era asegurar el tema del procedimiento del manejo de las tarjetas de crédito de la Rectoría. Estamos cumpliendo a cabalidad lo establecido, dejando soportes de cada una de las transacciones realizadas mediante este medio de pago. La Contraloría General adicionalmente denunció desembolsos para viáticos y gastos de viajes a funcionarios de la Universidad del Pacífico, considerada la más importante de Buenaventura, sin resoluciones ni documento alguno de legalización. Las irregularidades también tienen que ver con varios contratos, unos para apoyar la caracterización de las víctimas del conflicto en Buenaventura y otros para temas logísticos.
La Contraloría reveló que en total fueron 41 hallazgos por fallas administrativas, 15 con incidencia fiscal, 29 que constituyen faltas disciplinarias y 1 con incidencia penal. Alias Palma, el ex policía que hasta ayer tuvo el monopolio del narcotráfico en San Andrés, había sido capturado hace 8 años en el sonado narcoescándalo de la policía. En ese entonces sobrevivió a un atentado en la cárcel. En las últimas horas fue trasladado a los calabozos de la Diquina en Bogotá el expatrullero Joaquín Elías Palma Padilla, capturado en San Andrés junto a otras 20 personas. Es acusado de financiar y dirigir una red delincuencial para sacar cocaína por San Andrés en lanchas rápidas hacia Honduras y Nicaragua. Alias Palma, de 40 años, nacido en Becerril, Cesar, ya había sido capturado hace 8 años por el mismo delito en lo que fue conocido como el narcoescándalo. Un nuevo escándalo afecta a la policía. 25 uniformados fueron capturados en las últimas horas. Una organización que facilitó el tráfico de estupefacientes vía Medellín, Cali, San Andrés, Estados Unidos. Palma se salvó de morir tras un atentado a solo días de haber sido recluido en la cárcel de La Ternera en Valledupar en 2011. Una vez pague sus deudas con la justicia de Estados Unidos, tendrá que responder en Colombia por el narcoescándalo de 2011 y por una serie de homicidios en San Andrés en los últimos 3 años. Pretendemos que sea condenado por todas sus conductas criminales, para lo cual tenemos evidencia suficiente de interceptación de comunicaciones, vigilancias y seguimientos. 13 operativos en colegios públicos de Soacha, Cundinamarca, buscan prevenir el consumo de drogas y el porte de elementos cortopunzantes para reducir los índices de violencia. Con el fin de prevenir el porte de armas y consumo de sustancias psicoactivas, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Personería y la Secretaría de Gobierno y Salud del municipio de Soacha han intervenido 13 colegios públicos en el año 2019. Darles a conocer los riesgos que ellos corren por parte de algunas actividades criminales que se pueden estar realizando, que tienden a inducir en el consumo a los menores. Durante las visitas, que también buscan mejorar la convivencia en entornos escolares, autoridades decomisan los elementos que consideran peligrosos. Debe ser policía especializada para hacer este tipo de actividades, y nosotros como personería lo que hacemos es el acompañamiento para verificar que todo se haga dentro del procedimiento establecido. En la última intervención, hecha en el colegio Luis Enrique Díaz, de grado 6º a 8º, no se hallaron sustancias psicoactivas. Sin embargo, hicieron un llamado por algunos elementos que pueden autolesionar a estudiantes. También los padres deben tener unos deberes de acompañamiento y de estar muy pendientes de las actividades que realizan los hijos para evitar precisamente que caigan en estas actividades delictivas. Las instituciones educativas de las comunas 5 y 6 del municipio son en donde más visitas a colegios se han realizado. 1.600 estudiantes de un colegio distrital en Bogotá no han podido recibir clases por las precarias condiciones en las que se encuentra una de sus sedes. En las últimas horas, la Secretaría de Educación y de Salud se vieron obligadas a sellar preventivamente este lugar. Hoy los estudiantes salieron a protestar, exigiendo su derecho a la educación. De esta forma recibieron clases durante varios días los estudiantes del Colegio Distrital Gabriel Betancur Mejía, ubicado en el barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy. Las condiciones precarias de la sede A de la institución y una obra retrasada por un tubo del acueducto roto interno llevó a los estudiantes a salir hoy desde muy temprano a protestar. Nos restablezcan el derecho a la educación a más de 1.600 estudiantes que quedamos sin clase. Mandaron unas maquinarias, nos destruyeron el colegio y estamos perjudicados porque tenemos niños estudiantes en silla de ruedas con discapacidad y aquí como si nada. La Secretaría de Educación y de Salud adelantaron en las últimas horas un sellamiento preventivo en esta sede por las condiciones en las que se encuentra, por lo que los estudiantes tendrían que ser reubicados. Tendremos todo de nuestra parte para que podamos reubicarlos en instituciones educativas distritales de la localidad, porque esta es nuestra obligación y ese sería nuestro objetivo. Los cerca de 1.600 menores que desde hoy no pueden recibir clases hicieron graves denuncias. Los obreros de la construcción están morboseando a las niñas de nuestra sede. El niño de quinto de primaria que está en silla de ruedas, él no puede movilizarse debido a que todos los pasillos están llenos de escombro. Hay una niña que está operada del corazón y todo el polvo le afecta. Los directivos de la institución aseguran que la solución es la construcción de una nueva sede. La Secretaría en este mes de septiembre está licitando los estudios para el diseño y construcción del nuevo colegio. Los estudiantes por ahora no permitirán el paso de maestros ni tampoco de los otros jóvenes que toman clase en la otra sede en voz de rechazo por la no atención oportuna de la problemática.
Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación, no se pierda Amor de Familia y a las 9 en punto la emisión central de noticias. Que pasen una feliz tarde.